es por mí, que les amo y les vine a salvar. Reciba la más cordial bienvenida a su programa La Palabra de Verdad. Le invitamos a que nos acompañe en un recorrido a través de las Sagradas Escrituras, donde descubrirá las más importantes verdades que provienen de nuestro Creador y que están dispuestas para dar luz a toda persona que las recibe. Escuche la Palabra de Verdad y viva un cambio en su vida. Usted puede conocer a Dios hoy. A continuación, recibirá la Palabra de Dios, impartida por el pastor Carlos Opazo Peña. Muy buenas tardes, estimados auditores. Qué alegría encontrarnos nuevamente para compartir la palabra del Señor, la palabra de verdad. Daremos comienzo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos para el día de hoy un título muy interesante. El pecado nos ha separado del Dios Creador. En esto vamos a reflexionar el día de hoy, ya que la vez pasada estuvimos viendo que fuimos creados para vivir bien junto a Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya el hombre dejó de estar en ese lugar tan hermoso, tan perfecto y en comunión con su Creador? Vamos a ver la raíz del por qué ha sucedido esto, para que lo comprendamos y reflexionemos frente a la palabra que es la verdad, las Sagradas Escrituras. Y para esto vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17, que dicen así: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es la lectura que tenemos para afirmar de que había una ordenanza. Dios había colocado al hombre en un lugar precioso, maravilloso, pero también debía este hombre tener la responsabilidad en su libre albedrío que él tenía y en su libre elección. También debía dar muestra de su elección por la ley de Dios, y en una forma muy simple. Todo estaba a su alcance, solo debía tener cuidado de no acercarse a tomar fruto de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, ya la historia ustedes más o menos la saben, que Eva recibió una oferta o fue encontrada por esta serpiente, y esta serpiente antigua, esta imagen de serpiente, ¿no es cierto?, en el cual venía el maligno, engañó a la mujer diciéndole que ellos serían semejantes a Dios, conociendo el bien y el mal, y ella comió y le dio también a su marido, a Adán, y lamentablemente en ese momento dice que la palabra de Dios nos señala que fueron abiertos sus ojos. Y al ser abiertos sus ojos se dieron cuenta que estaban desnudos, tuvieron temor, tuvieron miedo. Dios siempre estaba junto a ellos
cosieron delantales con hojas de higuera, dice la palabra de Dios, y trataron de esconderse de la presencia de Dios. Desde allí el ser humano ya no quiere presentarse mucho delante de Dios, y como la ordenanza era afirme, lamentablemente tuvieron que ser sacados del huerto del Edén. Así lo dice en el capítulo 3, luego que ya son confrontados con lo que hicieron. Dice en el versículo 24, dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida, ya que había abandonado, ¿no es cierto?, su posición original, fue sacado de allí. Pero ahí está lo que se denomina hoy día como el pecado. El pecado, ¿qué es el pecado? ¿Qué realmente significa esta palabra? ¿Cómo la podemos nosotros visualizar para que la entendamos bien? Pues bien, pecado es errar el blanco. Eso es literalmente la palabra hebrea kata, que está allí en los manuscritos más originales y que es traducida como pecado, errar el blanco. En otras palabras, aplicándola al texto, es errar en el propósito original. Esto no suena para nada tan oscuro, pero sí tiene una importancia tremenda. Les voy a colocar un ejemplo. Cuando alguien es colocado en un campo de fútbol, ya que en nuestro país uno de los deportes más populares es el fútbol, vamos a colocar un ejemplo como de esta forma. Alguien quiere jugar al fútbol y es colocado en una cancha, él debe someterse a las reglas que están puestas para jugar al fútbol. Ninguna persona que entra a jugar como un profesional a una cancha o a un campo de fútbol va a ir por fuera de las líneas o no hacer caso al árbitro. Cuando una persona falla, se le muestra esta tarjeta amarilla, ¿no es cierto?, o simplemente una tarjeta roja y es expulsado de la cancha. Y ni siquiera se le da la franquicia de quedarse en el banco de suplentes, sino que debe irse directamente a los vestuarios. ¿Por qué? Porque ha fallado en el propósito, ha fallado en la forma de jugar, que no está destinada a agredir a otro, no está destinada a salirse de los márgenes de las reglas que están establecidas. También sucede lo mismo si uno compra o adquiere un vehículo de carrera, de pista, un vehículo que es de velocidad, no lo va a poder usar en unas montañas o en caminos escabrosos. No va a poder usarlo allí, porque si nosotros usamos un vehículo que no es adecuado para eso, justamente va a echarse a perder, va a romperse ese vehículo porque fallamos en utilizarlo para el propósito con que el fabricante lo hizo. Ahora bien, nuestro Dios, el Creador, Él es un Dios justo, es un Dios perfecto, que ha hecho al ser humano con la capacidad de entender todo esto. Al ver la creación, al ver lo que Dios le ha dado, perfectamente podemos darnos cuenta de que las leyes que Dios tiene son perfectas y que son las más adecuadas para nuestras vidas. Y lamentablemente lo que pasó con Adán es que él, al no obedecer a la voz de Dios, al mandato de Dios, a la ordenanza de Dios, entonces redefinió lo que estaba bien y lo que estaba mal. En ese sentido, la serpiente fue muy astuta, porque le dijo:
una verdad a medias. Claro, serían semejantes a Dios, pero separados de Dios. Serían semejantes a Dios, pero en una ruina, en un estado de muerte, de separación de Dios, ya que esto es lo que significa la palabra muerte. Muerte es sinónimo de separación. Entonces, fallar, el pecado, que es fallar en el propósito original, prácticamente lo que hace es que el hombre fracase moralmente y se pervierta moralmente. Y esto hace que las acciones de las personas ya no se centren en honrar a Dios y en reconocerle, sino que nosotros empezamos a redefinir lo que está bien y lo que está mal, y nuestras propias leyes empezamos a hacer y a andar por nuestros propios caminos, y esto obviamente no siendo el sentido original por el cual fuimos hechos, entonces nos destruye a nosotros mismos. Fíjense, estimados auditores, y quisiera que usted esté atento a esta reflexión, a esta explicación, porque no tengo tanta facilidad como para explicar, pero sí creo que es suficiente para darme a entender de que este es el fracaso del ser humano. En el fondo, la verdad la centra ya no en Dios, sino que la verdad es la que yo tengo y la que yo establezco. Y esto es un comportamiento egoísta. Es un comportamiento cada vez del ser humano más egoísta. Y este comportamiento egoísta hace que nos separemos cada vez más y más de Dios, y por ende entra la degradación también en nuestro cuerpo, y entró, tal como lo dicen las Sagradas Escrituras, y el hombre fue traspasado de la muerte, porque el aguijón de la muerte o la enfermedad de la muerte es el pecado, y el fin del pecado es la muerte. ¿Qué les parece? Así lo dice la palabra de Dios. Y este fracaso moral del ser humano lo hace un ser cada vez más egoísta, egocéntrico, y que ya no satisface las expectativas divinas, sino que quiere satisfacer sus propias expectativas, sus propios deseos. Y esto es algo que no acaba nunca. Los deseos del ser humano son interminables como un hoyo sin fondo. Es así. Y estamos en una sociedad, si nosotros podemos hacer un paralelo de lo que sucedió allá, ahora a lo que está sucediendo hoy día en nuestra sociedad, justamente estamos en un hoyo sin fondo, porque cada uno de nosotros muchas veces queremos satisfacernos a nosotros mismos, y nuestros deseos están allí presentes en adquirir algo nuevo y algo de mejor calidad, y así una cosa, la otra, que es un cuento de nunca acabar. Y esto es justamente lo que Dios dice, que no fuimos hechos para esto, porque esto nos esclaviza. Quisiera que leyéramos algunas citas que me parece que son muy interesantes. Por ejemplo, de todos los moradores de la tierra no hay ni uno que sea bueno. Todos hemos pecado, todos pecamos delante de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 nos dice esto, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está la razón por la cual estamos
como seres humanos destituidos de la gloria de Dios, o en otras palabras, de estar en la presencia del Creador, de vivir junto a Él. No podemos vivir junto a Él porque hemos fallado en el propósito, y nadie que está lejos del propósito original puede vivir junto a Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 12, nos muestra también algo muy interesante. Nos dice lo siguiente: por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Fíjese que la muerte que llegó a Adán por el pecado, o por haber fallado en el propósito de su vida, entró la muerte, y esto traspasó a todo ser humano, porque el comportamiento del hombre cambió. El comportamiento del hombre fue hacia el mal. Genéticamente fuimos acondicionados y acondicionándonos cada vez más a estar lejos del propósito divino. Y dice que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahí está nuestra condición, que nosotros llamamos, los cristianos que conocemos las Escrituras en alguna medida, le llamamos esta condición caída, ¿ya? Porque estábamos en el lugar que era imagen y semejanza de Dios. Así lo dice en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, que Dios había creado al hombre a su imagen y semejanza. Estaba en un sitial extraordinario donde señorea sobre todas las cosas aquí en la tierra, y donde su voz era la voz de Dios. Pero lamentablemente esta imagen fue perdiéndose, y esta semejanza lamentablemente ya no fue tal, ¿ya? Pero Dios ama a su creación. Dios ama a su creación, y quiero que esto quede muy grabado en su corazón, en su mente, de que Dios ama a su creación y siempre tiene algo que decirnos el Señor. No nos deja a nuestra propia suerte. Está haciendo todo el esfuerzo posible Dios por reencontrarse con nosotros, porque nosotros nos volvamos a Él, ¿ya? Quiero leerles en Santiago capítulo 1, en el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice lo siguiente: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es deseo de la carne, como decirlo en otras palabras, es deseo de nuestros sentidos. Es atraído y seducido. ¿Se fijan que nosotros ya no obedecemos a una ordenanza divina, a un orden divino, sino que obedecemos simplemente a lo que deseamos? Entonces la concupiscencia, este deseo desordenado de nuestra carne, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así es el proceso de la separación del hombre de Dios, y también esto produce un resultado de separación también del alma del cuerpo, y esto en otras palabras es algo muy devastador para el alma, de ser despojada de su habitación. Bueno, eso es tema para otros estudios más adelante. Pero aquí tenemos entonces el proceso. Nuestros deseos, cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestros deseos, entonces incurrimos en el pecado. Y el pecado, al ser consumado, entonces da a luz la muerte. Ahí está. Ahora bien, la palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo fue como uno de nosotros, y este es el propósito por el cual Dios envió a su Hijo Jesucristo, el cual fue engendrado no por voluntad de hombre ni de voluntad de varón,
sino de Dios. ¿Para qué? Para que no fuera traspasado de pecado. Y Jesucristo venció el pecado en su carne. Vale decir que Él no se dejó arrastrar por sus deseos, sino que Él permaneció en obediencia absoluta y en comunión con el Creador. Y el propósito original del ser humano fue cumplido en Jesucristo. Gloria a Dios para siempre. Y ahí está nuestra bendición, porque Él cumplió los estándares de la voluntad de Dios. Y es por eso que Él, al morir en la cruz, entonces su justicia, su cercanía con Dios se nos es imputada a nosotros. Él tomó el lugar de pecador para que nosotros, al creer en ese sacrificio por la fe, seamos alcanzados y sean borrados nuestros pecados. Ese sacrificio nosotros le llamamos por esa sangre. Nosotros hemos sido limpiados. Y justamente porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es que nosotros seamos limpiados del pecado y que volvamos al propósito original. Que nadie te quite esta bendición, estimado auditor, que nadie te pueda estorbar para que tú puedas volver al propósito original, que ya dejes el pecado, que ya dejes esta vida que está corrompida, sino que ahora pueda haber una nueva naturaleza en tu vida, la naturaleza de Cristo, de aquel que no pecó, y estaremos juntos con el Señor. Oramos al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Padre, porque usted nos permite este momento de reflexión en el cual, Señor, hemos comprendido lo que significa el pecado y cómo podemos sacarlo de nosotros, cómo podemos volver a la naturaleza, Señor, original de nuestras vidas. Pido, Señor, que se abra nuestro entendimiento y el entendimiento de cada uno de aquellos que han escuchado este mensaje. Le ruego, Señor, que usted haga de cada uno nuevas criaturas por medio de Jesucristo, por la fe que sea engendrada, Señor, en sus corazones, hayan nuevas criaturas. Que podamos, Señor, reconocer que nosotros hemos fallado, que nosotros hemos pecado delante de su presencia y que solo usted, Señor, es el justo, solo usted es el santo y que sus leyes son perfectas para nosotros. Se lo pedimos, Señor, para bendición de todos quienes nos han acompañado. Señor, que usted obre en cada vida, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, estimados auditores. Será hasta una próxima oportunidad y que Dios les bendiga grandemente. Esta ha sido la palabra de verdad y sin duda hará bien a su vida. No olvide estar en sintonía los días martes y jueves desde las 21:30 horas y los domingos a las 15 horas en Radio Montserrat 91.3.
la palabra de verdad. diles por mí que les amo y les vine a salvar. Dile al hombre que vagando solo siempre va. Dile al niño que no tiene un hogar. Dile a todos los que sufren en el pecado que a ellos vine yo. Oh, dile siempre por las calles y caminos y diles por los montes y collados. Quiero enmendar sus corazones, sanar sus manos.